Domingo, día de resurrección. Por muchos años he escuchado esta frase, y es que en verdad Jesucristo resucitó el día domingo, aquel día glorioso en donde Él venció la muerte. ¿Quieres saber un poco más sobre la resurrección de Cristo? Te invito a que puedas acompañar el video y puedas mirar lo que la Biblia enseña acerca de la resurrección y la vida de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13. Esta lección lleva por título El Señor resucitado. Y es que Jesucristo resucitó. La Biblia menciona en el texto de Marcos capítulo 16, versículo 6 lo siguiente. Dice así: pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Estas fueron las palabras de aquel ángel que cuando llegaron las mujeres para mirar dónde estaba Jesús, ya no estaba más. El cuerpo desapareció y el ángel mostró como evidencia aquella tumba vacía. Vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia y algunas secciones importantes de este estudio de esta semana. Para comenzar, veremos la primera parte titulada Regocijo en la resurrección. La Biblia menciona en el libro de Marcos, capítulo 6, capítulo 16, versículo del 1 al 6, lo siguiente. Dice la palabra de Dios así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé compraron esencias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Decían entre sí: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra, que era muy grande, ya retirada, y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron. Pero Él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo habían puesto. Esta es la parte que Jesucristo resucita. Las mujeres que habían visto a Jesús morir en la cruz el día viernes, ahora van al sepulcro después de descansar el séptimo día y van el domingo muy de mañana, y ellas pensando, abrumadas, porque decían: ¿cómo vamos a hacer para entrar al sepulcro? Porque el sepulcro que Jesús tenía era privado, era personal, estaba debajo de una piedra grande, como una cueva, y estaba tapada por una piedra grande, enorme, porque los fariseos, los doctores de la ley, el Sanedrín, habían pedido que se tape el sepulcro porque se corría el rumor de que Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces habían hasta soldados romanos cuidando allí el sepulcro para que nadie robe el cuerpo, para que nadie pudiese pasar por allí y sacar el cuerpo y que se comience a hablar, que corra la noticia de que Jesús ha resucitado porque no está. Dicho de otro modo, lo que estaban tratando de hacer era impedir que el supuesto dicho de Jesús que iba a resucitar se realice. Pero cuando las mujeres llegaron, encontraron la piedra removida y encontraron dentro del sepulcro, en la cueva, encontraron a un ángel. Y cuando vieron al ángel, el ángel les confirma y les dice: no está más aquí, Jesús ha resucitado. Las mujeres salieron muy asustadas, como dice la Biblia, pero asustadas más que de miedo, en shock, porque ellas estaban pensando: ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y quién es este ángel? Nunca habían visto a un ser celestial y no era para menos. Entonces ellas entraron en este shock por esa situación, porque miraron un ser celestial y porque no estaba Jesús, no sabían dónde estaba, pero al mismo tiempo ellas recordaban que Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. Ahora bien, la resurrección de Jesús, siendo el día domingo de mañana, muy de mañana,
cambia el día de reposo como Él lo instituyó en el principio, en el libro de Génesis, de ninguna manera. Porque nosotros vemos en la Biblia, en muchos pasajes, por ejemplo, uno de ellos es Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 12, que Él habla de la resurrección, de su resurrección, como algo parecido al bautismo. Hay una analogía, hay una comparación aquí, porque Él dice, con el bautismo nosotros morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que representaba esta figura era una nueva vida, una nueva creación, era vivir en Cristo, mas no cambiar de día de reposo. El día de reposo el Señor lo dejó claro en su palabra como el séptimo día, y ese día no lo cambió Jesús, no lo movió para nada. Así que te invito a que puedas recordar las palabras de Cristo y poder analizarlas y poder obedecerlas sobre todo. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio, y la segunda sección se titula La piedra fue quitada. Y fue quitada por un ángel muy poderoso que descendió del cielo, quitó la piedra y llamó a Jesús. Le dijo, levántate, tu Padre te llama. Y entonces Jesucristo resucitó por el poder de Dios su Padre. Ahora bien, cuando las mujeres llegan, encuentran la piedra removida, pero quería compartir lo que la Biblia dice una vez más. Dice el versículo 3 y 4 de Marcos 16 lo siguiente. Decían entre sí las mujeres, ¿quién nos podrá ayudar a retirar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra, que era muy grande, ya estaba retirada. Ahora, hay preguntas que surgen acá. ¿Será cierto que Jesús resucitó? Algunos más osadamente se preguntan y dicen, ¿será cierto que Jesús existió en el pasado o todo esto es un invento de los cristianos? Y hay mucha gente que comienza a decir que Jesucristo realmente no existió, solamente es un invento, es un cuento de las personas débiles para darse valor, para vivir. Yo quería decir así, hay muchas evidencias de que Jesús resucitó. Hay evidencias bíblicas de los testigos, de los que miraron. Por ejemplo, la Biblia relata de que fueron mujeres las que vieron a Jesús, las dos Marías. Es más, María Magdalena es la primera mujer que mira a Jesús, es la que la ve, escucha su voz, se acerca y Jesús se le aparece. Fueron los soldados romanos los que miraron, ellos fueron los primeros que vieron de lejos que Jesús sale de la cueva, porque ellos logran ver al ángel que retira la piedra y que Jesús sale resucitado. Entonces los soldados, espantados de miedo, se van a avisar a Anás y a Caifás lo que había pasado. Entonces tenemos que aseverar que las fuentes bíblicas relatan que Jesús resucitó. Sus discípulos lo vieron las mujeres que acabo de mencionar, María y María Magdalena, y además lo miraron 500 personas, como dice la Biblia en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: después Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen, refiriéndose a que estaban muertos. Esto lo dijo Pablo en ocasión de hablar de la resurrección de Cristo, porque Pablo también era uno de los que podía probar, porque a él se le contó también la historia. Entonces hubieron varios testigos oculares, presenciales, que miraron a Jesús vivo, que miraron a Jesús muerto y que lo vieron revivir. No solamente fueron los discípulos, sino fueron mucha gente más que estaba allí. Ahora tenemos otras pruebas más. ¿Sabes cuáles son? Las fuentes romanas. Como ya dijimos, los soldados romanos escribieron, ellos contaron lo que había pasado, pero luego ellos mismos fueron prohibidos por Anás y Caifás y por todo el Sanedrín a hablar sobre esto. A pesar de eso, la historia menciona que fue Tácito y Plinio el joven que en sus escritos ellos colocaron la existencia de Jesucristo. Además de eso, las fuentes judías, como el historiador Flavio Josefo, él también dijo que Jesucristo realmente existió. Entonces, tenemos la evidencia bíblica, tenemos la evidencia romana, por los escritores romanos, tenemos la evidencia judía, por el historiador Flavio Josefo,
La Biblia lo corrobora y además podemos decir y podemos afirmar que la patrística también corrobora la existencia de Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que haya mucha gente que diga Jesús no existió, tenemos mucha evidencia de que sí existió. Aquel que no quiera aceptar esto es simplemente un ciego, pero no ciego físicamente, sino un ciego a propósito. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este estudio, y la tercera sección se titula Las mujeres en el sepulcro. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 5 al 8. La palabra de Dios menciona así. Dice, y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quiénes eran? El versículo 6 dice, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé. Ahora el versículo 6 dice, pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis como os dijo. Y ellas salieron huyendo del lugar del sepulcro, porque las habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La palabra de Dios menciona como testimonio bíblico de que fueron estas dos mujeres que vieron a Jesús y también a Salomé. Ahora, estas mujeres van a hablar de que vieron a un ángel y que el ángel les dijo que Jesús había resucitado. La pregunta es, ¿por qué a dos mujeres? ¿Y por qué el Señor se presenta también? La primera persona que lo ve es María Magdalena. ¿Por qué? Es que hay muchas interpretaciones de esto, pero una sólida es que Jesucristo lo que quería era dar realce a la mujer en primer lugar, porque la mujer en aquel tiempo era denigrada, no era oída, su testimonio no tenía validez. Entonces, si querían inventar un testimonio, un hombre tenía que estar contando esto, porque si era un hombre, podría ser un testimonio válido y podrían decir, no, él está inventando. Pero Jesús escogió una mujer. Una mujer no era oída, una mujer, su testimonio no era certero, no tenía validez, y precisamente fueron estas mujeres que comenzaron a hablar de que Jesús había resucitado. Increíble, pero cierto. Jesucristo les da a ellas, y la Biblia menciona y dice, vayan y cuenten que Jesús ha resucitado. Es algo muy lindo esto, porque al comienzo del ministerio de Jesús, Marcos se encarga de decir que Jesucristo decía, cuando él sanaba, cuando hacía milagros, él decía, no cuenten, mantengan en secreto esto, porque él quería que su tiempo de ministerio se cumpla todavía, para que no vengan y quieran matarlo antes de que se cumpla la profecía. Pero cuando ya se cumplió, cuando todo estaba dicho y cuando él ya venció la muerte, ahora él quería que todos sepan, especialmente sus discípulos en primer lugar, para luego darles una tarea. Marcos lo relata de una forma muy especial, pero los demás evangelios comentan y dicen que María Magdalena va con Juan y con Pedro también al sepulcro, y cuando ella regresa, porque primero encontró al ángel, ella va y comenta a Pedro y Juan vienen corriendo y María viene detrás de ellas. Pedro y Juan ingresan y ven que no hay el cuerpo de Jesús, ven la tumba vacía. Entonces esta tumba vacía era la evidencia de que Jesús había resucitado, porque nadie podía robar el cuerpo, porque había una guardia cuidando y era imposible entrar allí. Y cuando Juan y Pedro se van, María llega una vez más y está sola, y es allí donde ve a Jesús. Entonces una vez más, Jesucristo presentándose, siendo sobrenatural, habiendo oído la voz del Padre que le dijo, levántate, tu Padre te llama, y Jesús fue resucitado. Muy bien, pasamos a la cuarta sección de este estudio, y esta cuarta sección se titula La aparición a María y a otros. Vamos a ver lo que menciona la Biblia en el libro de Marcos 16, versículos 9, 11, 12 y 13. Dice la Biblia así: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Versículo 11 dice, cuando ellos oyeron que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Versículo 12, después Jesús les apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino por el campo. Versículo 13, y ellos fueron y avisaron a los otros, y ni aun a estos les creyeron. Versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 discípulos cuando estaban en la mesa. Allí reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. La palabra de Dios menciona 3 sucesos. El primero, que Jesús se presenta a María Magdalena y María Magdalena va a contar y no le creen. El segundo suceso, Jesucristo se presenta a 2 discípulos. Uno de ellos era Cleofas, los del camino a Emaús, que habían ido a buscar a Jesús, pero Jesús había muerto. Y cuando ellos van a buscar a Jesús, dicen, no está. Y ellos están volviendo a su pueblo, a Emaús, y están volviendo tristes, apesadumbrados, desanimados, diciendo que la única esperanza que tenían ya no está más. Y entonces Jesús se les presenta a ellos. Y Jesús primero no lo reconocieron, y después Jesús se da a conocer. Y estos 2 van a contar y van a decir, Jesús ha resucitado. Y tampoco les creen. Finalmente la Biblia dice que Jesús se presenta a sus 11 discípulos porque Judas había muerto y lo había traicionado. Contaban a Pedro, a pesar de que Pedro le había negado. Ahora, la historia bíblica dice que Jesús entra al aposento alto, ellos están cenando, están comiendo, y Jesús entra para reprenderlos. ¿Por qué? Porque habían tenido el testimonio de las mujeres, que estaba vivo, habían tenido el testimonio de los 2 campesinos, y ni aun a ellos les creyeron. Y Jesús utiliza una palabra, por la dureza de sus corazones. Les reprende la incredulidad, la falta de fe. La pregunta es la siguiente, ¿acaso los discípulos no sabían que Jesús iba a resucitar? ¿Acaso Jesús no les había dicho a ellos la profecía acerca de él? Escribe en los comentarios qué opinas de esto, qué crees. Escribe aquí en los comentarios de abajo. Pero, ¿sabes? Cuando Jesús llega y les dice esto, pues Jesucristo les estaba diciendo algo que ellos ya sabían. Ellos por supuesto que sabían, pero una vez más, ellos esperaban un reino al igual que de David, un reino terrenal, un reino pasajero. Querían coronarlo a Jesús como rey para que él fuera el descendiente de David y comience a gobernar con espada y ponga orden en el pueblo romano y sean libres. Pero Jesús, obviamente, ese no era su plan. Él quería instaurar un reino espiritual, un reino eterno, un reino que liberte de pecados a muchos. Es por eso que Dios les dice, su corazón duro no permite que ustedes puedan ver las cosas espirituales. Es más, la dureza del corazón tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el ser humano es tan duro, es tan necio, que cierra su corazón a la voz del Espíritu Santo y no se deja gobernar por lo que el Espíritu Santo le dice. Así estaban esos discípulos. Y a veces nosotros también estamos así, porque no escuchamos a la voz del Espíritu Santo, nuestro corazón se endurece y comenzamos a hacer cosas que nosotros queremos en vez de hacer la voluntad de Dios. Muy bien, pasamos a la 5ª sección de este estudio, y la 5ª sección se titula Vayan por todo el mundo. El pasaje bíblico se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15, 16, 17 y 20. Miren lo que dice la Biblia. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y el versículo 19 dice, después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron a todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Esto es considerado por los estudiosos la gran comisión. Jesucristo termina el libro de Marcos diciendo estas palabras: vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. En mi nombre van a recibir poder del Espíritu Santo, van a poder sanar,
van a poder echar fuera demonios, van a ser protegidos por mí, así como Pablo fue protegido por Dios cuando lo quisieron matar y no lo pudieron matar. Van a aprender lenguas nuevas, van a predicar el evangelio y van a bautizar y van a salvar a muchas personas. Eso fue el mandato de Dios. Y realmente en el pasado se cumplió, porque los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo. Los discípulos tomaron valor, sacaron fuerzas. Pedro, después de haber sido redimido por Dios, restaurado por Dios, él fue a predicar. Todos los discípulos salieron y comenzaron a hacer la obra de Dios. Hay algo interesante aquí. El Señor nos dijo, vayan y construyan sus casas, vayan y reproduzcanse, vayan y hagan tesoros aquí, vayan y hagan esto. No, el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino y bauticen. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. El Señor dejó bien claro cuál es nuestra misión, y al parecer esta misión nosotros no lo estamos tomando en serio, porque más estamos haciendo cosas para nuestro reino y estamos dejando el reino de Dios tirado para afuera. Así que recuerda cuál es tu comisión. Tu comisión y la mía es ir y hacer discípulos a todas partes, allí donde tú te encuentras o de repente en algún otro lugar en donde Dios te llame. Así que mientras tú estudias, mientras tú trabajas, mientras tú vives, recuerda que tu misión es poder hablar de Cristo a las personas, que eso sea un estilo de vida tuyo personal mientras Cristo aún no viene. Muchas personas han intentado negar la resurrección de Cristo, es más, negar la existencia de Jesús. Muchos de ellos aseguran de que Jesús tuvo un hermano mellizo y murió y se apareció el mellizo como resucitado. Otros dicen que Jesús no murió, sino que se desvaneció y después volvió a vivir. Otros dicen que los extraterrestres o gente de afuera, no de esa tierra, vino, lo tomó el cuerpo y se lo llevó. Todas esas son intentos de engañarnos y de hacernos creer de que Jesús no existió. Pero eso es falso, porque la Biblia lo dice. Jesucristo existió, nació, vivió aquí, hizo su ministerio y venció la muerte. Porque la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. ¿Tú también lo crees? Si lo crees, escribe amén en los comentarios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícelo. Que nuestra vida esté fundada en ti, en lo que tú nos dices, y que el Cristo resucitado pueda vivir en nuestros corazones y pueda bendecir a cada persona que está escuchando el video detrás de las pantallas. Que tu palabra y tu misericordia llegue también a los corazones de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado. Quiero invitarte a que te unas al canal, que puedas dar like al video y puedas compartir con los demás. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.